Buenos días, abogada Patricia Minchala. El día de hoy voy a hablar acerca de los derechos de la naturaleza, en sí los derechos de los animales, específicamente del caso Mona Estrellita, que pues fue emitido recientemente por la Corte Constitucional y sus diferentes criterios sobre esta sentencia. Primero vamos con los hechos. El caso se originó en la presentación de un habeas corpus a favor de una monita llamada de especie chorongo llamada Estrellita, quien había vivido 18 años en una vivienda humana con una mujer que se percibía como su madre y que en virtud de una denuncia anónima, este animalito, la monita, fue decomisada por parte de las autoridades ambientales para posteriormente ser trasladada a un ecozoológico ubicado en Baños, donde pues lamentablemente falleció. Ana Beatriz Burbano, por año de 57 años, fue la persona que tenía bajo su cuidado a la mona chorongo en Ambato, en la ciudad de Ambato. Esta persona se consideraba como la madre y cuidadora de la ya mencionada monita, que pertenecía a la especie de chorongo, en otros términos Lagotrixia, quien con el pasar de los años, Estrellita fue relacionándose más con la familia del domicilio y adquiriendo ciertas destrezas que Ana le iba enseñando a través de gestos o sonidos. Asimismo, pues, luego de esta denuncia anónima que se hizo exactamente el 28 de septiembre del 2018, el Ministerio del Ambiente tomó cartas en el asunto sobre este caso. Las autoridades ambientales se acercaron al domicilio con la intención de que sea retirada esta monita de las manos de Burbano y que pase a la custodia de un centro de manejo de vida silvestre, que pues obviamente sea autorizado por las autoridades ambientales. Por otra parte, las autoridades arribaron al lugar y constataron efectivamente que tenían a la monita chorongo en el lugar, en el domicilio de la señora Ana, en el cual se acercaron a dialogar de manera pacífica y pues lamentablemente la señora actuó de una mala manera, dando respuestas negativas ante lo solicitado por las autoridades ambientales. Tras encontrar evidencia de que la mona estaba en la casa de la mujer, las autoridades allanaron el domicilio exactamente el 11 de septiembre del 2019. La monita estaba en un estado irregular de condiciones corporales, ya que presentaba agresividad con otras personas, pues tras 18 años era muy obvio que esta monita se iba a portar de manera agresiva con personas externas. Luego de ser evaluada por un veterinario, la mona se notó que estaba con estado de desnutrición, baja de peso, despigmentación del pelaje, pérdida parcial del pelo en la parte interna de los brazos izquierdos, resequedad o escamación de la piel y asimismo el desgaste de sus dientecitos. El 9 de octubre del 2019, Estrellita murió por un paro cardiorrespiratorio provocado por una insuficiencia respiratoria, problemas renales y hepáticos. El 6 de diciembre del 2019, Burbano presentó lo que es el habeas corpus en contra del Ministerio del Ambiente y en contra de Jesús Vega, propietario del ecozoológico ubicado en San Martín, en Baños, y asimismo también en contra de la Procuraduría General del Estado. Ana Burbano lo que pretendía era que el Ministerio del Ambiente le otorgara una licencia para así poder tener la custodia de este espécimen, pero no fue otorgado porque cuando Ana presentó el habeas corpus, la monita Estrellita ya había fallecido. Y pues cabe recalcar que antes de que Ana presentara el habeas corpus, Burbano no sabía lo que había sucedido con la monita, pues que lamentablemente había fallecido. Entonces, por otra parte, señala que la Corte, en cuanto a los animales, no pueden equiparse a los seres humanos. Asimismo, señala la Corte que los animales no pueden equipararse a los seres humanos, puesto que su naturaleza y esencia no es plenamente compatible con las de aquellos, lo cual no significa que no sean sujetos de derechos, sino que implica que sus derechos sean observados de una manera y una dimensión específica con sus propias particularidades de los derechos de la naturaleza. Por otro lado, en cuanto al análisis de la Corte Constitucional, lo que desarrolló fue el alcance de los derechos de la naturaleza y la consideración de los animales silvestres como sujetos de derechos observados dentro de los derechos naturales.
También la Corte reiteró que nuestra actual Constitución reconoce como sujetos de derechos la naturaleza, tutelando sus factores bióticos y abióticos. En ese sentido, la naturaleza como sujeto es entendida como un sistema sin perjuicio, que dentro de ese sistema pueden encontrarse titulares determinados de derechos respecto a los animales silvestres. En particular, la Corte Constitucional puntualizó que los animales deben ser vistos en cuanto a su protección, principalmente desde que sea un valor individual, y también su valoración intrínseca, más que observarlos como meras partes de un ecosistema o desde las necesidades humanas. En síntesis, la Corte establece el fallo de los derechos de los animales constituyentes como una dimensión específica de los derechos de la naturaleza, con sus propias particularidades, de manera importante, en el que se establecen dos principios para analizar y entender de mejor manera los derechos de los animales dentro de la sentencia. Como primer principio tenemos lo que es el principio de interespecie, que supone que la protección de los animales deberá enfocarse en las características de cada especie, sus procesos o ciclos vitales y entre otros. Por ejemplo, para satisfacer el derecho a la alimentación. Como segundo principio tenemos lo que es el principio de interpretación ecológica. Este principio pues implica el respeto a las interacciones biológicas entre las especies, como el mutualismo y el comensalismo, entre otros tipos de interacciones que existen. Asimismo, es importante tener en cuenta que los derechos a la vida y los derechos de integridad y otros deberán interpretarse en función a estos principios, y esta observación es de particular relevancia, ya que al momento de reconocer que existen organismos como, por ejemplo, los seres humanos que se alimentan de otros organismos, pues estas actividades e interacciones humanas con especies animales o especies o entre humanos y animales, o entre especies propias animales, son legítimas y responden a necesidades biológicas que refieren la Corte en su fallo. Por otra parte, los animales no deben ser protegidos únicamente desde una perspectiva ecosistemática o con vista a las necesidades del ser humano, sino que principalmente deben ser vistas desde una óptica que se centre en su individualidad y en su valoración intrínseca. Los animales pues son sujetos de derechos distintos a las personas humanas. Asimismo, pues la Corte señala que si bien todos los humanos son sujetos de derechos, no todos los sujetos de derechos son personas humanas, que en el caso de los animales, aquellos son sujetos de derechos distintos a las personas humanas. Este organismo concluye que hay sujetos de derechos como los seres humanos y algunos animales con capacidad de sintiencia en sentido estricto. Sin perjuicio de aquello, esto último no significa que los animales con sintiencia en sentido estricto deban o puedan equipararse al ser humano, puesto que cada especie tiene sus propias necesidades de protección y que se destacan por sus características y cualidades propias. En razón de aquello, sus demandas de protección jurídica serán distintas. Asimismo, es importante que para analizar si los derechos de la naturaleza alcanzan la protección de un animal silvestre, las demandas de protección jurídica de los animales de forma general y no taxativa deben tenerse en cuenta los principios de interespecie o interpretación ecológica, como principios de interpretación y entendimiento de sus derechos. Y pues también se señala que las especies silvestres y sus individuos tienen derecho a no ser cazadas, a no ser pescadas, a no ser capturadas, recolectadas, extraviadas, tenidas, retenidas, traficadas, comercializadas o permutadas.
ya que tienen el derecho libre al desarrollo de su comportamiento animal, y lo que incluye la garantía de no ser domesticadas y no ser obligadas a asimilar características o apariencias humanas. Además, se indica que los derechos de la naturaleza no solo protegen a las especies, sino también a un animal en particular, ya que no podrían reconocerse un valor intrínseco a la naturaleza en su conjunto y desatender el mismo valor a sus elementos, y que en dicha medida un animal silvestre debería ser protegido en su hábitat natural. Los animales silvestres como sujetos de derechos pues se encuentran tutelados en su derecho a la vida. Dentro de estas dos dimensiones, ante la prohibición de atentar contra su humanidad y asimismo a beneficiarse de los ecosistemas de protección que garanticen su vida y desarrollo, y que a su vez sancione agresiones de este tipo. También es importante aclarar que la acción de habeas corpus es un proceso que se encuentra instrumentado para lo que es únicamente para personas naturales, y que no pueden hacerse extensibles para casos de reubicación de animales silvestres, ya sea que las circunstancias de su cautiverio provengan de tenencia legal o ilegal en estos espécimes. La Corte pues lo que deja sentado es que la acción fue rechazada y que las órdenes de retención, inmovilización, decomiso, cautiverio de especies silvestres que tienen como objeto su traslado a un manejo ambiental ecozoológico siempre debe llevar consigo un estudio integral de la situación en particular del animal sobre el cual se pretende ejecutar dicha medida, con el objetivo de conocer su estado de salud, su estado de integridad en cuanto a los efectos, de cuáles son las medidas que se pueden adoptar para su bienestar, y fijar parámetros o criterios mínimos no taxativos para la adopción de medidas por parte de las autoridades públicas. Por otra parte, pues se resuelve considerar que la sentencia es una forma de reparación en sí misma, y que pues dispone que el Ministerio del Ambiente, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, cree un protocolo o regulación que guíen las actuaciones del Ministerio para la protección de los animales silvestres, y asimismo que emitan una resolución normativa que determine las condiciones mínimas que deben cumplir los tenedores o cuidadores de animales de acuerdo a los parámetros de la presente sentencia. También pues se hace que la Defensoría del Pueblo entre en un proceso participativo y técnico y elabora un proyecto de ley sobre derechos de los animales, y que la Asamblea, en el término de hasta 2 años, debate y apruebe una ley sobre los derechos de los animales, a las que recojan derechos y principios expuestos en esta sentencia. En cuanto a una reflexión personal, pues quiero acotar que el caso la verdad me parece bastante interesante, y que pues a veces las personas no nos damos cuenta que las cosas muchas veces no son a nuestro favor, o que no son como nosotros mismos las imaginamos, ya que en este caso pues la señora pensó que tenerla durante 18 años encerrada, a esta monita supuestamente bien alimentada y bien cuidada, creía que la monita estaba en perfectas condiciones, cuando era todo lo contrario. Asimismo, es importante entender que no todos los animales son domesticables, y pues que el ser humano, por más que tenga ventaja, los animales también tienen estas características de ser salvajes. Cuando un animal de por sí es para vivir en un hábitat salvaje o hostil, es en vano querer intentar domesticarlo, ya que en su sangre lleva este instinto salvaje, y querer adoptar medidas de adopción o domesticarlo es casi, se podrá sí, pero no al 100%, porque resulta que, como mencioné, los animales tienen estas
cualidades, características de agresividad, de ira, y muchas veces pasan casos de perros, en este caso un ejemplo más cercano, de los pitbull, que a veces supuestamente ya los tienen domesticados, pero a la final terminan siendo una cosa imposible, ya que se comienzan a ver noticias de que un pitbull mató a un niño o una niña. Entonces eso, no hay que domesticar muchos de estos animales.